Buen día. Un saludo muy especial. No sabía que él estaba ahí. A Jesús Nova, gran maestro de la radio, gran maestro en la televisión, escritor intelectual, prestigia la Z, prestigia el gobierno de la mañana. No sabía, excúsame, yo dije algunas cosas, Jesús, no sabía que tú estabas ahí en ese momento. Un abrazo, un cariño, un beso en la mejilla para ti. Jesús Nova, mi hermano, gran maestro de la radio dominicana. Buenos días, dije, creo. Siempre los temas históricos son abordados por este programa, por esta emisora y por este humilde servidor, igual que los demás compañeros de labores. ¿Por qué? Por recordarlo simplemente, por decirlo, o uno destacarse hablando de eso. No, para conocimiento de la juventud. Una juventud que no lee, una juventud que está atrapada en el aparatico, como yo le llamo. Y el aparatico no es malo si usted sabe distribuir eso con la lectura, con los libros. Yo estoy leyendo desde que era un niño. Yo he leído más de 2 millones de libros. Y usted ve estos intelectuales dominicanos, la mayoría no le lleva el conocimiento a los niños. Ahora, han aprendido mucho los niños con este plan formidable de Roberto Fulcar, el hombre que salvó el año escolar. Roberto Fulcar, creador de un género único en América Latina. La educación tiene ahora 2 etapas, antes y después de Roberto Fulcar. Esa es la verdad y hay que decirla. Ha creado un método, un modelo de enseñanza en medio de una desgracia. Porque si difícil es hacerlo en condiciones normales, imagínense ustedes hacerlo en medio de una pandemia. Y de una pandemia como esta que ha abarcado el mundo y varios planetas aledaños. Entonces, por eso damos importancia a los hechos históricos. Por ejemplo, hoy se cumplen 91 años del tristemente célebre ciclón de San Zenón. Entonces, todavía algunos hablan del ciclón de San Zenón, pero casi un siglo después, esto se ha olvidado y no se debe olvidar, porque fue el primer gran ciclón que se registró en nuestro país, del que se dejó constancia, del que se hicieron algunos apuntes, porque las comunicaciones eran muy pobres en la época del ciclón de San Zenón. Un día como hoy, 3 de septiembre de 1930, imagínense ustedes. Entonces, aquello fue una cosa desastrosa. Destruyó Santo Domingo, que claro, salvo excepciones, era, bueno, un país hecho de madera podrida, de zinc, de pendejadita, de cana. Imagínense, en esa época, principios de siglo, en 1930. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en primer lugar, sucedió que el brigadier Rafael Leónidas Trujillo Molina se había juramentado el mes anterior, el 16 de agosto de 1930, ante Mario Fermín Cabral,
presidente de la Asamblea Nacional, en su condición de presidente del Senado, senador por la ilustre provincia de Santiago. Bueno, ya el abuelo de Peggy Cabral, la viuda del más grande líder de masas de la historia dominicana, José Francisco Peña Gómez, y padre de Cunito Cabral. Para mí, casi a la altura, al nivel de Pedro Mir, el poeta nacional. Lo que pasa es que Pedro escribió el himno bandera de la República Dominicana. Hay un país en el mundo enclavado en el trayecto del sol. Ya, eso lo consagró. Ahora Cunito, que en 1957 fue nominado al Premio Nobel de Literatura, como ahora está nominado al Premio Nobel de Literatura el doctor José Mármol, Cunito Cabral. Hombres negros picos sobre piedras blancas, llevan en sus picos enredado el sol, y como si a ratos se exprimieran algo, lloran sus espaldas gotas de charol. El negro cava y no acaba nunca, cava la cantera, la de su dolor, porque era un poeta del amor y era un poeta de lo social. Era un hombre que denunció en su poesía los atropellos a las clases pobres, principalmente a los negros, como también le rindió culto al amor de una manera maravillosa. Pero vuelvo con San Zenón, un día como hoy. Entonces Trujillo se dedicó a no a restablecernos, a hacer Santo Domingo, y llevó a cabo una serie de planes que le dieron un prestigio enorme, una tremenda popularidad. Usted sabe lo que es usted estar afuera, tirado, sin casa. Se la llevó San Zenón, y entonces viene una brigada enviada por Trujillo a hacerle su casita. Óigame, son cosas tremendas. Entonces, así comienza, además de comenzar matando líderes políticos, ¿verdad? Como en el 31 mató a Desiderio Arias, ¿verdad? Como mató a Cipriano Bencosme, etcétera. Entonces, Trujillo es el que hace Santo Domingo. Por ejemplo, para hablar solo de la capital de la República, ¿verdad? Porque eso fue realizándose a nivel nacional, pero de manera modesta y con discreción, porque donde estaban los recursos de la época eran muy pocos. De manera que el ciclón de San Zenón, fíjense que tiene una relación con Trujillo por su juramentación 15 días antes, algo así, del 16 de agosto al 3 de septiembre, que calculen ahí 18 días, qué sé yo. Entonces, una relación con Trujillo que va a rescatar lo destruido por San Zenón, que fue casi todo, y a la vez se va a comenzar o va a continuar con una tiranía que duró 31 años, 9 meses y 16 días, desde ese 16 de agosto hasta la noche histórica del 30 de mayo de 1961. Ahora, con San Zenón hay algo curioso, histórico, y que yo quiero destacar. Modestia aparte, nadie ha hablado de eso. Ustedes saben que cuando hay un hecho así, cuando hay un terremoto, un huracán, un ciclón, una sonada militar, una revolución, un magnicidio, algo trascendente y trascendental, se le pone el nombre del santo del día. Por ejemplo, 3 de septiembre de 1930, San Zenón. No, ese día no era día de San Zenón. Voy más lejos
en esto que es original mío, modestia aparte, no solo que ese día no era día de San Zenón. Se dice, bueno, por eso le pusieron San Zenón, porque era el 3 de septiembre, era día de San Zenón. San Zenón no está ni siquiera en el obituario, ni siquiera, en el calendario religioso de mi Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No está en el obituario. No existe San Zenón. Bueno, Zenón fue un emperador romano de segunda categoría. También hubo dos filósofos, dos Zenones de filósofos griegos. Uno de la escuela presocrática y otro de la línea aristotélica. Dos filósofos griegos que no tienen nada que ver con San Zenón, que no eran santos, que eran filósofos. Igual que el emperador romano, pero San Zenón, ¿dónde está? ¿Qué época vivió? ¿Qué hizo? No existió San Zenón, mucho menos ese día, porque mucha gente piensa que ese 3 de septiembre de 1930 era día de San Zenón y se le puso San Zenón al ciclón, y no fue así. Hay un dato curioso de este hecho, del que hoy se cumplen 91 años. No debe haber, supongo, nadie vivo de esa época. El que fuera un recién nacido, quizás después, no sé, pero muy difícil, porque hablamos de casi un siglo. Así es que para la juventud, el dato de que hoy se cumplen 91 años del ciclón que destruyó Santo Domingo, el llamado ciclón de San Zenón, ¿verdad? Que Trujillo, ¿verdad?, el incipiente dictador, hizo la ciudad, y estableció muchas normas también, porque hubo malvados, siempre hay criminales, asesinos, ladrones, depredadores, raptores, vampiros, que les gusta ver la sangre de los demás. Siempre los ha habido, ¿verdad? Es la naturaleza humana que se pone de manifiesto de manera asquerosa en algunos bandidos. Y Trujillo formó una patrulla especial formada por los que él consideraba que eran sus mejores oficiales, 7 de sus mejores oficiales de talento, porque en la época estaban empezando las Fuerzas Armadas, no había mucho talento, y también de gente de mano dura, y entonces esos tenían el encargo de poner orden, porque salieron esos malvados a robar, salieron a saquear lo poco que había en tal o cual casita destruida, salieron a asaltar a los que andaban deambulando por las calles, en fin, los típicos canallas, los típicos malvados, los asesinos, psicópatas. Y ese grupo, esa visión, tiene un nombre, instrucciones de que si a usted lo agarraban robando en lo que quedaba de una casita o a una persona en las calles, ahí mismito lo ejecutaban. Puso el orden ahí el jefe. Lo que pasa es que después se le fue la mano y se fueron mansos y cimarrones, pero hasta eso hizo. Y ahí están esos detalles del ciclón de San Zenón, que no era día de San Zenón, que no existe San Zenón. Ahí está el ciclón que acabó el 3 de septiembre, un día como hoy, 3 de septiembre de 1930. Miren, me ha sorprendido que se haya anunciado que viene
una comisión de expertos a hacer una auditoría a Punta Catalina. Yo pensaba que Punta Catalina, lo de Punta Catalina ya estaba definido, que no había problema. Por eso la pregunta mía que le hice el otro día a mi amigo Antonio, que compareció al programa, Toñito Almonte, ¿verdad? Y dijo, bueno, las cosas marchan correctamente y hay esto, aquello y lo otro. Pero Punta Catalina ha sido un tormento para la República Dominicana. Un dolor de cabeza que no lo paran los mejores calmantes. No beba usted calmante, hable con su médico, porque hay calmantes que te curan un dolor de cabeza y te desbaratan el estómago, qué sé yo. Hable con su médico. Una auditoría. Pero ¿cómo una auditoría a estas alturas? Ya se hizo Punta Catalina, ¿verdad? Se hizo en terreno de una prestigiosa familia dominicana, que este país le debe mucho. Sobre todo le debe un gran presidente. Un presidente que provocó las primeras elecciones libres en este país en 38 años. Un presidente que hizo todo lo posible y lo logró para que salieran las tropas de ocupación que habían llegado en 1916. Juan Bautista Vicini Burgos, de los grandes presidentes de la historia dominicana, que se sacrificó, que puso en peligro su empresa, su familia, y se puso en peligro él mismo. Hay una callecita por ahí, creo que va de la Independencia al Malecón, una cuadra, qué sé yo. No se les rinde homenaje. Los jóvenes no saben quién fue Juan Bautista Vicini Burgos, de los mejores presidentes que ha tenido este país. Un presidente desprendido. Y esa familia ha aportado mucho, porque esa familia ha tenido un plan de desarrollo. Busque, por ejemplo, a mi viejo amigo Pepín Corripio, para quien trabajé 32 años y renuncié, dejé de trabajar porque ya la enfermedad comenzaba a impedirme eso. Y el especialista me dijo, ya, tú no puedes escribir. Y vino aquí 3 veces a mi casa, amigo mío, que jugábamos ajedrez juntos en el otrora Parque Ramfis, en el Club Presidente Trujillo, estudiando el derecho. Ustedes no lo saben, Pepín Corripio es abogado. Estudiaba derecho allá abajo en el Malecón, donde está el obelisco, que se llamaba El Placer de los Estudios. Cuando terminaba, subía al Club de Ajedrez, frente a lo que fue después la Clínica Abreu, y donde estaba el centro de Boy Scouts. Y ahí yo era un jovencito que jugaba ajedrez, igual que él, jovencito que estudiaba derecho y jugaba ajedrez, ajedrecista de primera categoría. Pero Pepín Corripio y los Vicini, la familia Vicini, y otros más, digo 2 de ejemplos, ¿verdad?, han contribuido a desarrollar este país en gran medida, con una mentalidad amplia. Entonces, Punta Catalina se construyó en terrenos de la familia Vicini, que después fueron adquiridos por el Estado. Y entonces se han integrado allí muchos técnicos y se han hecho muchas cosas, etcétera, y maravillas que se han dicho de cómo se ha manejado aquello. Sin embargo, ahora llega la información ya oficial de que viene una auditoría de Estados Unidos para auditar, valga la redundancia, Punta Catalina. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Además, ¿por qué técnicos de los Estados Unidos? Usted dirá, bueno, por la presencia de Estados Unidos en el mundo entero, menos en Afganistán. Por el hecho de que Punta Catalina puede convertirse en una producción muy, muy cerca de Estados Unidos. ¿Producción de qué? Ah, no, yo no sé, no. Como decía el anuncio aquel. Ay, no, yo no sé, no. Bueno, auditoría a Punta Catalina. Para mí, esa es una sorpresa. Porque no se dice,
¿Por qué una auditoría a estas alturas del juego? No se ha dicho que todo está normal. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el descontrol? ¿Dónde está el desnivel? ¿Qué ha pasado a través de los años? Porque Punta Catalina es vieja. Y entonces ahora tienen que venir los especialistas de Estados Unidos a hacerle una auditoría a estas alturas del juego. Sinceramente no lo comprendo. Las autoridades del rango, lo que tienen que ver con Punta Catalina, deben dar una información, empezando por el administrador de Punta Catalina, ¿verdad? Hombre preparado y serio, debe llamar al gobierno de la mañana y decir, sí, vienen auditores, nosotros mismos pedimos esos auditores, y vienen a esto, aquello y lo otro, para poner en orden algunas cosas, qué sé yo, cualquier explicación, porque la verdad es que resulta raro, resulta extraño que a estas alturas del juego, repito, aquí esté viniendo una comisión de Estados Unidos a auditar Punta Catalina. Esa Punta Catalina tan controversial, esa Punta Catalina con una inversión que no para nunca, esa Punta Catalina motivo de horribles polémicas, esa Punta Catalina que después de años y años y años, ahora hay que auditarla. Bien, el Colegio Médico Dominicano anuncia una huelga frente a las ARS para lograr conquista para los médicos. Muy bien, merecen todas las conquistas del mundo. Fíjense cómo se han fajado los médicos en esta pandemia. Los médicos que han muerto, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, todo el mundo. El médico dominicano ha dicho presente, de manera responsable, de manera muy delicada, poniendo en peligro sus vidas y las vidas de sus familiares. Entonces, reclaman conquistas a través de las ARS. Ahora bien, la otra cara de la moneda, ¿verdad?, por decir algo viejo, 2 días la huelga. Ojalá que las ARS acepten lo que dicen los médicos, sobre todo lo que dice el Colegio Médico Dominicano y lo que dice el amigo Ariel, de 2 días de huelga, esa palabrita que le gusta tanto, huelga, y la repite y con eso se llena, come con la palabrita huelga. Bueno, ahora bien, ¿y los pacientes? ¿Y la gente? No solo porque estamos en medio de una pandemia, sino porque estamos, ¿verdad? En un país con tantas necesidades fisiológicas, tantas necesidades sanitarias. No se habla y se dice y se firma los hospitales llenos, que no cabe la gente, las clínicas llenas, que no cabe la gente. Muchas clínicas, por cierto, prestigiosas, clínicas formidables, pero la gente va a esos lugares a buscar salud, a ser atendido. Y así como hay gente que va por un tratamiento largo y puede esperar 2 días, los hay que no, que se mueren en minutos. Entonces yo lo que quiero es preguntarle al Colegio Médico Dominicano acerca de 2 días de huelgas de los médicos, ¿verdad?, frente a las ARS, y yo diría que también frente a los pacientes, porque ¿quién se va a ocupar de los pacientes? Es ahí el interrogante. Siempre he propugnado por logros para los médicos. Sin médicos no hay país, sin médicos no hay mundo. Ahora, también me he opuesto siempre a la huelga de los médicos,
porque es una manera de poner en peligro a miles, quizás cientos de miles de personas. Así es que me parece que el colegio debe dejar eso sin efecto. Miren, si hay fiesta de Navidad, en su oficina estaba el general Méndez sirviéndonos, ayudándonos, informándonos, orientándonos, no en su casa celebrando la Navidad con la familia, frente a un micrófono, o en una rueda de prensa, o él con su equipo, o él solo en las oficinas del COE. El general Méndez, si es fiesta de Semana Santa, pero que no ahora, que es pandemia, tiene esa responsabilidad y la cumple durante siglos. Y la gente entonces Semana Santa se va de vacaciones. Generalmente no se va, se queda aquí para hablar de los peligros de tanta gente manejando de manera imprudente. No se va a pasar las vacaciones ni a un hotelito en las afueras de la ciudad. Se queda ahí orientándonos, se queda ahí informándonos. Si hay un ciclón, un huracán, una tormenta tropical, ahí está el general Méndez las 24 horas del día. Y tiene una camita, un catre que duerme ahí en el COE para hablar del tema, cómo avanza o retrocede el huracán, lo que sea, los peligros que representa, las medidas que hay que tomar. En fin, un trabajo verdaderamente hercúleo, un trabajo titánico, un trabajo de un desprendimiento que ya no se ve mucho en esta época de individualismo, de personalismo. Este hombre se sacrifica y sacrifica lo suyo para servirle a los demás, para servirle al pueblo dominicano. Entonces, cuidado con estar ahora atacando y hasta queriendo burlarse del general Méndez, uno de los militares más preparados de este país. Pero aparte de su preparación, de los militares más dedicados, más consagrados a una labor, a un trabajo que otros no hacen, no pueden o lo que sea, hacer. Entonces, el general Méndez merece respeto por todo lo que le ha aportado al país. Si usted se pone a decir algo, si usted se pone a criticar al general Méndez, si usted se pone a atacar al general Méndez, si usted se pone a difamar al general Méndez, a usted habría que decirle, ¿y usted qué ha hecho por su país? ¿Ha hecho siquiera un 1% de lo que ha hecho durante años y años este hombre, que es un filántropo, este hombre consagrado a la causa de los demás? Y lo hacía siendo general, y lo hacía con su problema económico resuelto, aunque no es un hombre rico, es un hombre de clase media. Pero no importaba nada de eso. Lo que importaba era servirle a la humanidad, servirle a la gente. De manera que el que ofenda al general Méndez, cierro esta parte que el profesor Nayib Chaede, el maestro de maestros, Nayib Chaede, elogia esta introducción humilde de 7 a 7:30 de la mañana. Al que ofenda al general Méndez, yo solo le digo, maldito, coño, maldito seas.